He visto zarza arder en este desierto. No es por mal lo que está sucediendo. He visto zarza arder en este desierto. Tome su lugar, por favor. Permítame decirle que vamos a la segunda plenaria del día. Esto está bueno. La mesa está servida. La mesa está servida. ¿Cuántos han venido a ser alimentados? Está la mesa servida. Quiero que usted disfrute de esta palabra, que usted se alimente a través de ella. Quiero decirles que finalizado la segunda plenaria, no se me vayan a ir para poder compartir algo que queremos compartir. Lo primero. Lo segundo, está con nosotros nuestro pastor César Trujillo. Él nos quiere hablar un poco acerca del proyecto por el cual venimos orando. Y estamos siendo pacientes. ¿O a alguien se le acabó la paciencia? Porque estamos orando, mi hermano, como estamos orando por la venida del Señor Jesucristo. Pacientemente. ¿Cuántos esperan al Señor? ¿Alguien se desesperó y se desanimó porque no ha llegado? Así es esta dinámica también. Pacientemente estamos esperando el cumplimiento para iniciar labores a través de la fundación. Mi pastor, director nacional de la red Petuel, damos gracias también por el apóstol Fran y gracias también a mi pastor por estar aquí. Bienvenido, mi pastor. Un aplauso a Dios por él. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Le decía ayer un poco que cuando nosotros hablamos de una gloria postrera, no es una segunda gloria. Hablamos de una gloria continua. Todos los días nosotros vivimos cosas mejores. Amén. Todos los días el Señor hace cosas maravillosas sobre nosotros. Nosotros somos ese depósito de Dios en la tierra. Eso es usted. Cuando alguien entiende qué es lo que porta, cuando alguien entiende qué es tener a Jesucristo dentro de su ser, su vida va a ser plenamente transformada. La palabra dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quiero decirle algo a usted. Cuando Cristo está en usted, usted no tiene límites. No. Cuando Cristo está en usted, usted no tiene límites. ¿Sabe? Dios es experto en sorprendernos. Agradezco nuevamente a los pastores de la casa, al pastor Noel, la pastora Jenny y su familia. Y alguien dirá: pastor, pues que lo ha repetido estos 3 días. Tengo que hacerlo. Estamos aquí por la misericordia de Dios y por la confianza que el Señor depositó en sus vidas para tenernos aquí. Gracias a mi amada, la princesa, la pastora Diana, por ser, yo le llamo ese polo a tierra en mi vida. Yo vivo en otro mundo. Usted me ve aquí parado, pero mi mente está en cualquier otro lado. Sí, y ella siempre es mi polo a tierra. Y agradezco a Dios por aquella mujer tan especial que me dio, que es una conexión entre lo natural y lo espiritual. Yo siempre le digo a ella: Dios te utiliza de una manera muy especial. Quiero confesarles algo. Cada vez que ella predica en nuestra congregación me da celos. Sí, me da celos. ¿Sabe por qué? Porque el WhatsApp, inmediatamente: pastor, ¿qué predica la de la pastora? Pastor, era lo que estábamos necesitando. Ah, ¿cierto? Entonces quédense con su pastora. ¿Verdad? Quédense con su pastora. Gracias, princesa, siempre por bendecirme y edificarme a través de todo lo que tú haces. Y me deleito cada vez que escucho cómo Dios habla a través de tu vida a mi ser. Sé que hay algo que el Señor depositó en mí y tiene que ser alumbrado. Gracias. Gracias a mi hijo Itán Mateo. Allí está mi hijo Itán Mateo. Le es difícil quedarse quieto, igualito a la mamá.
Gracias, Eitan Mateo. Mis hijas les saludan. No pudieron venir. Están en receso de universidad, pero decidieron en este receso laborar. Están produciendo. Ya estuvieron en nuestra primera congregación, porque el primer culto que nosotros iniciamos en el día es a las 8 de la mañana y terminamos el último, ya cerramos culto 8 y media de la noche. Entonces están también allá dando frente, gracias al Señor, porque nos ha dado un equipo maravilloso. La Casa del Rey les bendice a ustedes. La Casa del Rey está orando por ustedes. El Ministerio Internacional, la Red Betuel para Colombia, que ustedes la conocen muy bien, la conocen, está con ustedes. Ha estado en todo momento, y lo seguirá estando. Gracias a nuestro apóstol Fran Olvera, presidente y fundador internacional de esta red. Gracias por la confianza que nos ha dado, y gracias a cada uno de los que hacen parte, porque han visto y han recibido el testimonio del Señor para permitirnos ser el presidente de esta red ya durante varios años, y como les decía el sábado, nuevamente reelegido. Entonces, qué bendición que sea Dios haciéndolo, porque solo es el que pone el testimonio, ¿verdad? Gracias a los pastores que nos acompañan, al pastor Jesús, al pastor César, al pastor José. Gracias. Ayer no pude decirlo, pero hay algo que yo admiro. Es que nosotros como pastores somos buenos para predicar, pero qué duros para escuchar. Somos buenos para enseñarle a los demás, pero duros para que nos enseñen. Cuando alguien tiene la capacidad de sentarse a escuchar a otro ministro, a mí me habla de su humildad. De su humildad. Mire, yo he estado en eventos donde el predicador solo llega en el instante en que le pasan el micrófono. He estado en eventos donde nos ha tocado esperar hasta horas para poder que la actividad se desarrolle como es, y así mismo como bajan del altar se van. Yo sé que hay unciones, yo sé que hay moveres, yo sé que hay de cantidades de cosas, pero yo le quiero decir algo muy importante a usted. El día en que yo deje de entender que necesito aprender del Señor, ese día yo ya no sirvo. ¿Sabe por qué? Porque mi crecimiento no lo mide el tiempo, lo mide, como le decía a usted ayer, la formación de Cristo en mí. Yo entendí algo, que nosotros somos como un triángulo. ¿Cómo así como un triángulo? Cuando llegamos a Cristo, la base son los derechos y todas las cosas que nosotros creemos y decimos merecer. Pero a medida que nosotros avanzamos en el Señor, todo ello se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando. Perdemos derechos. Ya no vivimos nosotros, el que vive es Cristo. Y ese mismo triángulo invertido en mi servicio y mi entrega por el Señor. Cuando yo llego a Cristo, el triángulo en su ángulo, ¿verdad?, más delgado, por decirlo allí, es que yo no soy entregado al amor y al servicio del Señor por otros. Pero a medida que el tiempo pasa, cada vez yo me entrego más al servicio del Señor. Un siervo de Dios, escuche esto, es ese que tiene el reconocimiento y la capacidad de entender que él solo es el asno que lleva al Mesías sobre él. Que los aplausos no son para él. No es para el asno. Mire, el aplauso no es para el asno. Cada vez que usted aplauda, aplauda al Señor. Aplauda, glorifique al Señor. Nosotros solo somos una voz, ¿verdad? Solo una voz. Pero la excelencia es Él. Somos vasijas de barro, y el valor lo da lo que está dentro de ellos. Entonces, gracias a ustedes, gracias a cada uno de los pastores por su humildad, por estar aquí. Pero yo les admiro. Yo estoy aquí, ¿sabe por qué? Porque me invitaron a predicar. Pero yo ver al pastor José, una vez más al pastor César y al pastor Jesús aquí recibiendo, eso me habla mucho de personas como ellos.
Me habla demasiado, demasiado me habla. Y donde quiera que yo vaya, yo miro eso en los ministros. ¿Quién tiene la capacidad de entender que así como una asna habló, también las rocas pueden hablar? Y que en todo lugar Dios utiliza a quien quiera, como quiera, cuando Él quiera. Amén. Le invito por favor usted que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Durante los siguientes minutos le estaré compartiendo a usted un tema titulado La P. La P. La P de papá. La P. La letra P. Ya. No más. Ahora, mi amada princesa, me hiciste acordar de algo. Nosotros hemos procurado, y nuevamente le digo gracias a ella. Yo solo puedo decir a Dios y a ella porque tengo una pastora. Yo tengo una pastora y hemos trabajado mucho con nuestro liderazgo. No es fácil. Tenemos muchas batallas con ellos y procuramos siempre pedir excelencia. Y ahora que tú hablabas de la morochota, como yo le llamo, porque procuro ser con la iglesia muy cercano, muy cercano. Y la morochota tiene 5 añitos y ella hace parte del ministerio de danza. Y algo que le hablo a la directora y le digo, nosotros tenemos que aprender a formar nuestros niños y a exigirles desde pequeños, porque ellos van a ir creciendo y van a ir desarrollando ello, ¿verdad? Y resulta que la morochota, cuando inició en la danza, lógicamente la morochota era la que hacía tropezar a todos los demás. La morochota, mientras ellos tenían la mano acá, la morochota la tenía acá. Y hace días hicimos un evento de un pastor amigo que ustedes conocen, el pastor John Freddy Sánchez. Dios le dio una palabra de hacer un evento llamado Impactante. Nos dijo y dijimos, vamos a apoyarlo. Y en este evento se hizo viernes, sábado abierto y día domingo cerrado. Y la meta era alcanzar en cada uno de esos días 400 almas nuevas. 400 almas nuevas era nuestra meta y por ello trabajamos en cada uno de esos eventos. Y después, cuando veíamos el video, porque hizo parte nuestro ministerio de danza, quedamos impactados con la pastora, porque la morochota, la de 5 años, fue la que de todo el ministerio de danza mejor lo hizo. La de 5 años. La morochota no estaba adelante dirigiendo, pero nosotros veíamos que la morochota era la que, como si estuviera marcando cada uno de los pasos. Si Dios lo hace, con la morochota también lo puede hacer contigo. Y yo sé que lo está haciendo contigo. Por eso, este tema, y que le pido a usted, por favor, porque no voy a interpretarlo, quiero aplicarlo. Y es que nosotros, como dice el verso, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Ninguno de nosotros puede dudar lo siguiente, y es que la palabra de Dios siempre va a realizar el propósito por el cual Él la envía. La palabra de Dios siempre lo va a hacer. Mira esto, la palabra de Dios es la manifestación subjetiva, es decir, que no, tú no puedes ver la palabra, hablo aunque está escrita, tú no puedes verla, ¿cierto? Pero esa manifestación que no se puede ver, que quizás sí la puedes oír, siempre va a producir una obra en el que la recibe. Siempre la va a producir, se materializa, se vuelve tangible. ¿A través de quién? De nosotros. Y el inconveniente no es la palabra de Dios, porque es que muchas veces decimos, ¿y qué pasa con tal persona? ¿Qué pasa con tal hermano? ¿Qué pasó con tal otro? No, el problema no es la semilla. ¿Sabe por qué? Porque la semilla incorruptible se llama Jesucristo.
Él es la semilla, Él es lo que nosotros plantamos en cada persona y en cada vida. Él es la palabra. Ahora, ¿cuál es el inconveniente entonces? Y ahí es donde este tema toma forma. Y nosotros debemos entender algo, y es que existen dos reglas de 3P. La primera regla es, diga conmigo, palabra, persona, promesa. Vuelva a decirlo conmigo, palabra, persona, promesa. Cuando Dios envía su palabra, necesita una persona, oiga esto, necesita una ¿qué? Persona, como decía la pastora Diana ahora, que tome la palabra y la palabra produzca en ella un embarazo, ¿verdad? Y cuando esa palabra se entruna en la vida de esa persona, ahora esa palabra se convierte en una promesa. Oiga esto. Dios entrega a ti una palabra, tú la tienes que tomar, y cuando tú la tomas, ella se convierte en una promesa. ¿Está conmigo? Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos tienen promesas? ¿Cuántos tienen promesas? ¿Cuántos tienen promesas? Tenemos infinitas, aunque yo digo que caminamos ahora en una herencia, pero ok, tenemos promesas, ¿verdad? Las tenemos, mejores dice la palabra. Pero viene entonces otra regla de 3P. ¿Y cuál es esa otra regla? Diga conmigo, promesa, proceso, propósito. Vuelva conmigo. Promesa, proceso, propósito. Está A, ¿qué quiere decir? Que yo tengo la promesa y es Dios va a hacer algo. Dios te dijo a ti, mira, yo voy a entregarte a tu esposo. Un ejemplo. Tú tomaste esa palabra, se convirtió en ti una promesa, pero tú comienzas a ver ese hombre ahora más dedicado a los placeres, a las cosas incorrectas. Tú comienzas a hablarle de Cristo, y antes él te decía, ay, sí, pues vaya usted. Pero resulta que ahora le dice, no me molesta y usted tampoco va a ir por allá. El proceso no es fácil. Muchas personas oyen una palabra, toman la palabra, se gesta en ellos una promesa, pero resulta que tiene que llegar ahora el proceso. Cuando Jesús se sube en la barca con sus discípulos, Él les dio una promesa: pasemos al otro lado, ¿verdad? Pero cuando ellos van en la barca, se levanta una gran tempestad. ¿Está conmigo? Una gran tempestad. ¿Y qué pasó mientras ellos en la barca? Señor, es que tú no tienes cuidado. Señor, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. ¿Dónde está el dormilón? El proceso no es fácil. No es fácil, pero yo quiero decirte algo. Si tú portas una palabra, la palabra te sostendrá. Ay, 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 ay. Si tú portas una promesa, la promesa te va a sostener. La promesa te va, te va a preservar. La promesa te va a dar todos los recursos que tú necesites. Pero resulta que ellos iban en la barca, ¿verdad? Y se levanta la tempestad, y yo siempre digo, eso no fue una lluvia cualquiera. Eso fue legión que se levantó para que ellos no llegaran ¿a dónde? A Gadara. Porque en Gadara estaba el propósito. ¿Y cuál era el propósito? La transformación del endemoniado. Oye esto, cuando tú entiendes que tienes una promesa, tú tienes que prepararte también para el proceso. Y cuando tú vives el proceso, es cuando tú comienzas a decir, ahora entiendo por qué el Señor hizo esto. Ahora entiendo por qué el Señor estaba haciendo esto. Ahora entiendo por qué ese hombre me decía, tú no vas a ir por allá. Y cuando él me decía, tú no vas a ir por allá, aún yo más me levantaba en el Señor. Y ese hombre se metió en la cantina, y de un día a otro resultó que enfermo, que se iba a morir. Y eso fue el medio, la excusa que Dios utilizó para que ese hombre llegara ¿a quién? A Cristo. Todos queremos promesas y queremos ver el propósito, pero no hay manera
de pasar por ello sin el proceso. No había manera de llegar a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Y yo quiero decirte algo, muchas personas se quedan en el proceso, pero en el nombre de Jesús, si Dios me trajo a este lugar y si Dios me tiene en este lugar, yo te voy a decir algo, tú no te quedarás en el proceso, tú llegarás al propósito. Aleluya. Sabe, hermano, yo le quiero decir a usted esto, todos los días me levanto con una palabra: largo camino te resta. Hasta el último instante de mi vida, yo solo quiero caminar en el propósito de Dios. Mira, yo le he dicho al Señor, yo sé que eso es impactante, pero yo le he dicho, Señor, yo quisiera partir en el altar. Pero muchas veces le digo, Señor, no lo hagas por el dolor de la gente. Pero yo quiero, el día que yo parta de esta tierra, saber que he caminado en lo que Dios me ha entregado y me ha asignado. Pero sé que el proceso no es fácil. Sé que el proceso no es fácil. Cuando tú ves a tu líder, a tu autoridad, a tu pastor, ves esos hombres de Dios, ¿cuántos procesos han vivido? ¿Cuántas situaciones han tenido que enfrentar? Pero dice el apóstol Pablo también, el galardón que tienen es maravilloso. Yo quiero decirle, a cielos abiertos, ustedes portan una palabra. Tómenla. Pastor Novet, yo estaba buscando, o yo le dije al Señor, yo esperaré hasta el momento en que tú me lo digas. Hace días, el día martes exactamente, me estaba preparando para salir a una de nuestras congregaciones, y mientras me bañaba, yo no sé a cuánto les pasa que el baño muchas veces se convierte en nuestra oficina. Mire, hermano, yo muchas veces entro a la ducha y hay instantes, yo soy de los que vivo a carreras, a las carreras. Pero hay instantes que en medio del agua que cae, literalmente yo estoy postrado. En muchas cosas, porque estoy allí, quizás Dios me habla y comienzo y me postro. Otras veces donde a pesar de los años le sigo diciendo, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Yo no me siento capaz. Yo no sé qué voy a hacer ahora. Yo no sé ni qué les voy a decir. Y yo estaba allí, Pastor Novet, y Dios me dijo algo. Y Dios trajo a memoria esta siguiente palabra de Ageo capítulo 2 verso 3. No es parte de la prédica. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Asimismo, mi espíritu estará en medio de vosotros. Mientras estaba allí en la ducha, Dios trajo a mí esa voz. Yo oí la voz de Dios. Yo no puedo decir que he oído la voz de Dios muchas veces. Con esta sería la cuarta vez que escucho la voz de Dios. Y Él me dijo, ¿quién ha quedado? E inmediatamente vino a memoria la primera vez que yo tuve contacto contigo. Me acuerdo en aquel lugar, en la zona de parqueo, en una banca de madera larga, tú y yo nos sentamos. Yo no conocía nada de lo tuyo. Nos sentamos y llega un momento donde el Señor me dice, tú eres un pez muy grande para un estanque tan pequeño. ¿Te acuerdas?
Y Dios ese día te dijo lo siguiente. Te dijo, cuando un pez es muy grande en un estanque pequeño, él no va a poder desarrollarse por dos razones. Porque el oxígeno no va a ser el que él necesita, entonces no va a poder crecer. Su crecimiento se va a detener. Y Dios debe hacer algo, y es coger al pez y sacarlo a un estanque más grande, porque o si no el pez se muere. Dios no sacó este ministerio de allí para que muriera, pero así le dice el Señor a este ministerio lo que la palabra enseña. No ve, esfuérzate. Jenny, esfuérzate. ¿Sabes? Venía meditando mucho en el Señor. Y anoche cuando me acosté, yo soy de los que muy poco duermo, muy poco duermo, muy poco. Dios me decía, estás perdiendo la visión, hijo. Me decía, estás perdiendo la visión. Pero hoy te dice el Señor, esfuérzate. Jenny, esfuérzate. Y al pueblo, a los sacerdotes, a los servidores, el Señor les dice, recobren ánimo. A los servidores el Señor les dice, recobren ánimo. Pero también al pueblo le dice, ¿verdad?, que trabajen. Yo no sé cuántos han quedado aquí de ese primer mover, pero esta palabra es para ustedes. Es necesario trabajar. Es necesario recobrar ánimo. Es necesario esforzarse. Como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que hay algo muy grande para este ministerio. Pero tiene que ser un ministerio que se esfuerce, que recobre ánimo y que trabaje. Porque para ustedes hay un pez muy grande. Antes les limitaba estructuras. ¿Saben ahora qué hay? Hay libertad. Y entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas en ese proceso para llevarnos a un propósito, aparece otra palabra fundamental y es la palabra productivo. Cuando alguien camina en un propósito va a ser alguien productivo. La Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué quiere decir? Todo en nuestras vidas va a ser medido por sus frutos. Si alguien me dice, mire, mi empresa está súper. A ver, muéstreme sus rendimientos. Si alguien dice, mi hogar está súper bien, muéstreme cómo están en relaciones, cómo está operando ese qué, ese hogar. Porque no es el hablar, es el qué. Los frutos son los que hablan. ¿Por quién? Por nosotros. Y cuando alguien camina en el propósito, se va a convertir en una persona productiva. Recuerde algo, Dios no habla para comunicarse, Dios habla para crear. Cuando Dios suelta una palabra, Dios no te está informando. Dios te está diciendo que Él ya lo está ejecutando. Ay. No. Cuando Dios dice algo, Él te está diciendo, ya lo estoy haciendo. Porque cuando Dios dijo, sea la luz, no se tardó la luz fue ¿qué? Inmediata. Por eso yo tengo que entender que la palabra de Dios no tiene problema. Soy yo
Soy yo, pero esa palabra tiene la capacidad de transformarlo todo. Hace un momento yo le dije a usted, la semilla incorruptible se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo es sembrado en una vida, esa semilla va a fructificar, porque fructificará. Va a fructificar. Él lo va a hacer. Y nosotros, mira, nosotros fuimos escogidos y seleccionados. El Evangelio según San Juan en el capítulo 15, verso 16 nos lo enseña. Dios no se equivoca. Si Dios te escogió a ti, es porque Dios sabe que tú eres la persona adecuada. Yo le quiero pedir a la iglesia, deje de hablar de su pasado. Hable de su presente y de su futuro. ¿Qué pasa allí? Es que nosotros tenemos que entender que el pasado no es lo que verdaderamente importa. Lo que importa es el futuro, porque es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Amén. Es lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Yo no sé, ¿hay alguien que vino hoy por primera vez? ¿Por primera vez? ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿Primera vez? Ninguno. Sí, ok, al lugar, pastor. Claro que sí, mi paz. ¿Cierto? Pero hablo nuevo en el Evangelio, ¿cierto que no? ¿Sabe por qué? Porque Dios te está diciendo a ti, es necesario que te alinees con la palabra. Es necesario que dejes las vacaciones. Es necesario que dejes de estar divagando. Es necesario que dejes de estar dudando. Mira, tú no estás aquí por una coincidencia, tú estás aquí por una diosidencia, un propósito de Dios. Tú estás aquí porque Dios te escogió para que tú seas fructífero. Yo te quiero decir algo. Mira, tú vas a llegar donde otros no han llegado. Tú vas a alcanzar lo que otros no han alcanzado. Pero para que eso ocurra, yo tengo que hacer lo que otros no han hecho. Yo no sé si me hice entender. Cuando yo quiero que en mi vida ocurra algo que ningún otro ha hecho, pues yo tengo que hacer también lo que ese otro no ha hecho. Pero en ti está el depósito de Dios, en ti está el obrar de Dios. Mira, la vida cambia de un momento para otro. Cuando tú lees en el libro de los Reyes, en el capítulo 2, ¿verdad? Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, si no me equivoco, verso 25. La palabra de Dios dice que hubo un gran hambre en la tierra, ¿verdad? A tal nivel que las mujeres querían comerse ¿a quién? A sus hijos. Pero cuando tú lees el capítulo 7, verso 1, llega una palabra de Dios al profeta. Y el profeta dice, mañana, ¿verdad? A esta misma hora, dice, todo habrá ¿qué? Cambiado. Y yo le pregunto, ¿cambiaron las cosas? ¿Cambiaron? Cambiaron. Porque en Dios la vida cambia de un momento para otro. En Dios lo que no es, en instantes puede ser, como también lo que es puede dejar de ser. Por eso cuando tú tienes a Cristo, tú caminas a la segura, pero tú tienes que entender que hay una palabra que se te está entregando continuamente, que tienes que convertirla en una promesa, pero que esa promesa va a tener un proceso, pero que ese proceso te va a llevar al propósito. Y cuando tú caminas en propósito, tú te vuelves productivo, porque ese es el obrar de Dios. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Mira, otra vez, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi mentalidad para que Dios pueda obrar en mi vida. Ahora yo quiero que usted me acompañe, porque voy a ir cerrando. Primer libro del profeta Samuel. Nunca se va a poder echar vino nuevo en odre viejo. Primer libro del profeta Samuel. Capítulo número 16. Lo encontró. Verso número 10. Dice la palabra. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de parecer y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Verso 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se fue a Rama. ¿Qué pasa allí? David fue elegido, ¿verdad? David fue elegido. Pero para que David llegara a ser el rey, ¿cuántas cosas vivió? ¿Verdad? ¿Está conmigo o no está conmigo? Sí está conmigo, ¿no? Ok, levante su mano. Si usted no levanta su mano fue porque no se echó desodorante. Eso, está ahí. Ok, ahora sí bájela. Ya vi que todos se echaron. Tienen confianza o tienen problema de olfato, cualquiera de las dos. Bueno, ahora, David tuvo que vivir el proceso para llegar a ser ¿qué? A convertirse en ¿qué? En un rey. Y no fue fácil el proceso, ¿verdad? Ahora yo quiero decirle algo a usted. Dios a usted le ha comisionado, o Dios usted lo ha elegido para cambiar la historia de su familia, la historia de su ciudad, la historia de todo. Porque cuando Dios eligió a David, no solo lo iba a hacer rey, sino que él iba a cambiar la historia de su familia. ¿Se acuerda que él va hacia la guerra y dice: ¿y qué le van a dar al que mate a ese? Lo primero, a la familia le exonerarían ¿de qué? De impuestos. ¿Cambió su familia o no cambió? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Comienza. Pero es que usted ha sido elegido. Y una vez más le digo, el propósito no es fácil, pero ¿sabe cuál es la clave de ello? El Espíritu de Dios en su vida. Es el Espíritu de Dios en su vida. Cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en nosotros, todo comienza a cambiar. Porque el Espíritu de Dios es la promesa, ¿verdad?, del Padre. Es la entrega de nuestro amado Jesucristo a nuestras vidas. Él es. Y cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, dice la palabra que de su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva, ¿verdad? Su vida va a comenzar a fluir, su vida va a comenzar a avanzar, su vida no se va a detener, su vida siempre va en un continuo crecimiento a pesar de las adversidades y de las dificultades. Pero aquí hay un inconveniente. ¿Y sabe cuál es el inconveniente? Que también hay niveles de comunión o de relación con Dios. A mí me gusta hablar de esto. Mi tía ya falleció, pero pasaba con mi tía que cada vez que íbamos a un río, mi tía se sentaba en una piedra, cogía una coquita y se echaba agua. Y yo siempre le decía: tía, ¿y usted por qué no nada? Tía, ¿usted por qué no disfruta? No, mijo, no, mijo, no, mijo. Y cada vez que yo me acuerdo de eso, me acuerdo de los niveles también de comunión que hay dentro del pueblo. ¿Y sabe cuáles son esos? Un nivel de obligación. Porque hay gente que viene a la iglesia porque se siente obligada, no solo por alguien, no, sino porque ya lo hizo como parte de una agenda, y el día en que no viene a la iglesia sintió que pecó. O está el nivel de aquel que lo hace por interés. ¿Cuántos llegan a Cristo por interés? Usted hoy puede estar ahí sentado diciendo que el Señor hoy me haga este milagro, que el Señor hoy me haga este milagro. Yo le quiero decir algo. ¿Lo puedo soltar? El Señor hoy no le va a hacer ningún milagro. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo hizo hace 2000 años. Todo lo que usted y yo necesitamos, Él ya lo hizo. ¿Usted está enfermo? Por su llaga nosotros. No, ¿cómo dice el versículo? ¿Cómo dice el versículo? No oigo bien, ¿cómo dice? Fuimos. Pasado. Que se convierte en un presente ¿qué? Continuo. ¿Verdad? Se hizo. Es que yo tengo que caminar el Señor no por una obligación, porque muchas veces pesa más la religiosidad. Pesa más en nosotros eso. Otros se acercan a Cristo
porque tienen un interés. Pero yo quiero decirte algo. Dios comienza a obrar en una persona cuando hay deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No hay nada mejor que cuando tú vas al mar, que bucees, ¿verdad? Que tú entres a ese mundo. Por eso Ezequiel habla de las medidas de las aguas que salen del templo del Señor. Pero hasta llegar un momento donde aquel, ¿verdad? Dice que se sumergió en las aguas porque ya no se podía pasar sino a qué, a nado. Yo no sé si usted ha ido al mar, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero hermano, no es lo mismo uno entrar a la playita, el agüita le da ahí, a medida que usted va avanzando, ya las olitas lo van moviendo un poquito más. ¿Se acuerda los procesos? ¿Cierto? Usted va un poquito más allá y usted ya siente así. Pero ¿sabe qué es lo rico de ir al mar? Es que usted se sumerge en él. Cuando usted bucea y usted comienza a ver los peces, y usted comienza a ver los corales, y usted comienza a ver cantidades de cosas. Por la misericordia de Dios yo he estado en lugares hermosos de esta tierra. Y cuando tú te sumerges, tú dices, wow, yo quiero decirte algo. Solo en el proceso el Espíritu de Dios te sostendrá. Pero para que te sostenga, tú tienes que sumergirte. Hoy hay muchas personas de una vida y de una relación con Dios superficial. En momentos yo hablo como viejito, perdóneme. Ayer hablábamos con los pastores y les decía, ¿sabe nuestros ayunos de cuántos días eran? 40. Y nuestros ayunos iniciaban no con mediodía, con 3. Pasábamos a 7, 14, 21 y cuando llegábamos a 21, ahora es 40 la meta. Y vamos escalando. Le decía a ellos, niños 10 años hasta los 12, porque dirigía adolescentes, nos íbamos a ayunar 5 días. Y hoy alguien tiene medio día de ayuno, la gastritis, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Cierto la gastritis? La oración en la iglesia iniciaba a las 5 de la mañana. La tenía la abuelita vecina. Yo le llegaba a las 4:30 y yo era el que le tocaba. Yo era el que la despertaba. Seguía el ayuno a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y cada vez que yo podía, estaba en todo. No crea que el estar hoy aquí parado delante de ustedes fue porque un día tiré el dado y me salió el 6. ¿Sabe por qué los procesos no me han destruido todavía? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Porque hay un deleite, porque hay un deseo. Y cuando en ti está ese deseo y ese deleite en las cosas de Dios, tú vas a llegar al propósito. A ustedes conocen aquí la historia, yo creo que Fran se las contó, ¿verdad? Bueno, yo molesto mucho a Fran porque yo le digo, Fran, usted parece que me trayera mala suerte. Con Fran nos hemos estrellado en carro. Bueno, ya hablamos con Fran y dijimos, Fran, usted y yo no nos subimos en un barco nunca juntos. Sí, y mi esposa dijo, yo a usted con Fran no lo dejo subirse en un barco. No, ya en un avión no importa. En un avión así lleve todos los motores malos, no me importa, ya no hay problema. Hicimos una gira por Honduras y recorrimos buena parte de Honduras. Y entonces ya nos quedaba el cierre, íbamos hacia la isla de Roatán en Honduras, donde ya habíamos estado otras veces. Y entonces el vuelo era Ceiba-Roatán, un vuelo de 26 minutos, no pasaba de 26 minutos. Y entonces sale el avión y llegamos a la isla de Roatán, ya sabíamos, ya va a aterrizar. Y resulta que el avión desciende
y cuando va a tocar tierra coge y sube. Dijimos, no, seguro hay un avión más grande, le van a dar espacio. El avión comienza a volar, a volar, a volar, a volar. Ya iban como 30 minutos volando sobre la isla, el mar. Bueno, llega otra vez, toma posición para descender, baja y cuando va a tocar tierra vuelve y usted dice, aquí ya esto como que no me cuadra, ¿cierto? Ok, sigue volando y usted ve mar y mar y de un momento a otro el piloto dice, nos tenemos que regresar a Ceiba porque no nos permitieron aterrizar en la isla de Roatán. Se hallaron rastros de llanta en la pista. El rastro de llanta para mí era en donde íbamos a aterrizar, no donde habíamos salido, ¿verdad? Él coge y se va. Ya el vuelo de 26 minutos, yo creo que aproximadamente iba por ahí en 1:20. Y llegamos a Ceiba y comienza otra vez. ¿Qué estaban haciendo? Quemando solo combustible. Nada más. Nosotros dijimos, seguro va a ser un aterrizaje en mar. Bueno, a mí siempre me preguntan, ¿y usted qué pensó en ese instante? En nada. En nada, hermano. Yo no pensé en esposa, ni hijo, nada. Yo solo pensé que iba a aterrizar. Sí, yo solo pensé eso. Y entonces resulta que vuelve a tomar, ya era como 1 hora, yo creo que por ahí casi 2 horas iba tocando, y va bajando a la pista de Ceiba y vuelve y ya esa subidita como que, ¿cierto? Ya. Y entonces cuando él sube, como a los 5 minutos nos dice de la siguiente forma: prepárense para impacto inminente fuerte. En palabras coloquiales, catapum. Yo no sé a cuántos de aquí les llegó mensaje. ¿A ti te llegó? En ese momento en que hace como el tercer intento, Fran inmediatamente por el grupo de difusión escribe: ungidos, oren por nosotros que tenemos una emergencia, algo así, ¿cierto? Claro, inmediatamente cogió rooming y ¡pum! Salió ese mensaje, ¿cierto? Salió el mensaje. Mira, hermano, Dios lo sabe. Íbamos 4 y yo este hombre lo admiro, al apóstol Héctor Estrada de la isla de Roatán. Él se quitó el cinturón, se paró dando la espalda porque nosotros estábamos pegados ya a la cabina. Estaban ellos dos ahí, nosotros estamos pegados a la cabina. Se quita el cinturón, se voltea y le dice a todos: arrepiéntanse porque esta puede ser tu última oportunidad. Mire, desde ese día ese hombre, yo le amaba y le respetaba, pero desde ese día ese hombre se ganó, yo como diría, no tengo ni la expresión, hermano. No lo puedo, porque él se lo quitó y en medio de esa situación él se para y le dice: arrepiéntanse porque esta puede ser su última oportunidad. Comenzó la gente a gritar, a llorar. Lo que yo siempre le digo a la mayoría: si ustedes suben un avión, escucha esa azafata, porque muchas veces usted no sabe ni dónde viene la máscara, dónde tiene, ¿cierto?, el chaleco, nada de eso. Más de uno ya había inflado el chaleco, cómo se lo iba a colocar, mejor dicho, eso era una locura. Y estábamos 4: el apóstol Fran, el apóstol Héctor Estrada, el apóstol Luis Alberto Gómez de Ecuador. Y en una cosa del Espíritu dijimos: Señor, tú nos trajiste con un propósito. Eso fue del Espíritu, fue a ser así. Y el avión baja y se escucha un ¡pah! Y aterrizamos. No fue fácil, fue con dificultad. Le habían hecho cambio de llanta y la llanta que le habían colocado no era la medida. Entonces ella entró forzada y cuando entra forzada daña parte de la llanta, pero ya no salía. Entonces, al no ser un avión muy grande, sino era aproximadamente unas 22 personas,
él al tocar tierra, lo primero que iba a hacer era partirse. Iba a explotar. ¿Por qué en la isla de Roatán no dejaron? Porque sabían que no tenían la forma para poder controlar dicha emergencia. ¿Por qué no lo hicieron en la playa? Porque iban a ser miles de muertos. Entonces, ¿qué dijeron? Que se mueran estos. ¿Pero qué te preserva? El propósito. ¿Y sabes quién te lleva al propósito? El Espíritu de Dios. Porque cuando David fue ungido, dice que inmediatamente sobre él descendió el Espíritu de Dios, y eso fue lo que lo llevó al propósito. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos, póngase sobre sus pies, que hay comida, Dios mío, hay comida. Y levante sus manos. Y levante sus manos. Pastora Jenny, ven, mi pastor Noel. ¿Dónde está Keren? Ven, Santi. Mis pastores, acompáñenme. Pastor José, los pastores que estén aquí, vengan hacia el frente mío, por favor, hacia acá. Eso. Vamos a orar por ellos antes de orar por toda la congregación, por favor. Dios sabe que a mí no me gusta adular a nadie. A mí no me gusta adular a nadie. Cuando digo algo, lo digo porque el Señor lo ha dicho, ¿verdad? ¿Y la pastora? Está ocupadita. ¿Ya la fueron a traer? ¿Es la que anda con la comida? Pastor, paz, no ve. Hace días yo le hablaba a pastores en una reunión. La visión, cuando llega, la visión es estrecha. Tus ojos están marcando un punto de partida, ¿verdad? Pero a medida que la visión se aleja, el rango de la dimensión se amplía. ¿Está conmigo? Sí. El tiempo y esa distancia a la vez es lo que va haciendo que esa visión cada vez sea más grande. Tranquila. Dios a ustedes les dio una visión. Pero llegó algo que la anuló. Llegó algo que la tapó. Y solo estás pudiendo ver un poquito más allá de la nariz. Y yo soy convencido que tú esto se lo has dicho al Señor. Y tú has batallado con eso en el Señor. Porque también le dijiste, no salí de allí para esto. Y tú piensas que has dado pasos. Y cuando digo tú, hablo de tu familia, todos. Que han dado pasos. Y que no han dado los frutos. No, no es que se hayan dado los frutos todavía. Es que el que siembra lo hace con lágrimas, pero lo recogerá con gozo. El Señor te dice a ti, esfuérzate. Pastora Jenny, esfuérzate. Esfuércense, porque hoy el Señor vuelve visión. Paz, Jesús, por favor, ponle manos. Tú eres hombre de multitudes. Ponle manos. Hoy la visión vuelve a aclararse. Se aclara. Pero no se aclara para mover una emoción, para mover un sentimiento. No. Eso no lo necesitamos. Necesitamos que hoy esa palabra les embarace. No por algo el Señor hoy trajo una palabra diferente cuando habló de alumbramiento. Porque ustedes no son de los que abortarán, sino de los que darán el fruto. Y ustedes se esforzarán, y así les dice el Señor, llegó el tiempo
de disciplina para esta casa. Llegó el tiempo para que esta casa comience a confiar. Y así le dice el Señor: y el que no sea parte de este propósito, de esta visión, si se tiene que ir, que se vaya. Porque no vamos a llorar por el que nos detiene, por el que nos frena. No queremos Lot con nosotros, velos. Y les vas a llevar a que confíen. Pero hoy, ¿en qué van a confiar? En la palabra que Dios les ha dado a ustedes. Y a todo el pueblo el Señor les dice: a trabajar, a trabajar. Porque se acabó el tiempo de lo que decía el pastor hace ahora: soldados de Jesucristo. Aquí hay muchos soldados, pero soldados a las sillas, porque de ahí no se paran. Te tienes que parar a hacer la obra, a esforzarse, a recobrar ánimo y a trabajar. Ora por ellos más, por favor. Señor, gracias. Gracias. Porque tú no necesitas sino uno. Uno nomás. Y aquí están. Cada uno de ustedes es uno. Todos unidos a Cristo somos uno. Todos unidos a Cristo somos uno. Por eso somos uno. Gracias, Señor, por esta linda familia, por esta comunidad, por cada uno de los que están acá. Ustedes fueron invitados. Ustedes vinieron. Nadie los obligó, como decía ahora el pastor. Esto es un asunto de estar embarazados, tener la pasión por Cristo, esa sangre preciosa que nos limpia de todo. Ya estamos limpios. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido seleccionados. Somos los hijos de Dios. Y a partir de hoy dejamos de ser religiosos. A partir de hoy somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y los hijos hacen parte de la herencia. Solamente los hijos. Y si trabajamos todos unidos en uno solo, Señor. Padre, este municipio temblará. El Huila y Colombia temblará. Cali también temblará. Neiva, todo el mundo, uno solo, todos conectados en Cristo. No puede haber otra manera, no hay otro término, no hay otra visión, no hay nada. Esta palabra que se ha entregado ha sido palabra sólida, porque el plato fuerte ha sido Jesucristo. Cristo es el Señor. Cristo, solamente Cristo. Muchas gracias, Señor, por todos los que están acá, los pastores, Señor, por el pastor Oscar, Señor, que me ha bendecido con su palabra, la palabra de Dios a través de él, Señor, por su esposa Diana, Señor, por sus hijos, por estos niños preciosos, Señor, por cada pareja, por cada matrimonio, por cada hombre y mujer solteros, casados, de esta gran comunidad que se levanta y que hoy ha entregado una visión. El pez que estaba en el acuario pequeño salta a un acuario mucho mayor, con todos. Amén y amén. Muchas gracias. Amén, mi pastor. Gracias, apóstol. Amén. Gracias por estar aquí. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Damos la gloria a Dios. La verdad, hemos sido muy bendecidos. Y bueno, qué rico poder compartir este espacio con
con mis pastores y también con la iglesia y también con cada uno de los que hacen presencia aquí y se identifican con este ministerio. Quiero agradecerle al Señor en primer lugar y en segundo lugar a la iglesia, que hay que disciplinarnos. Gracias al Señor. Tenemos que tener disciplina. Y doy gracias a Dios porque durante todos estos 7 años he contado, bueno, con la ayuda, el apoyo de Dios y también del apoyo de ustedes. Porque tengo que decir que de nada sería hacer uno la obra, ser uno pastor, si no tiene uno, no se puede, sí. Y quiero reconocer verdaderamente el respaldo de cada uno de ustedes, la ayuda, sus aportes, sus ofrendas, la estima que nos han brindado, las personas que han trabajado, que han servido, mis pastores Mauricio, su esposa, su familia, los servidores, los líderes, los que están inquietos ahí, que están en esa gestación también para hacer la labor, los necesitamos. Gracias por el apoyo, por estos 7 años, por el esfuerzo, porque yo le he dicho a algunos hermanos, hemos llegado hasta aquí, han sido 7 años de trabajo, de oración, de ayuno, de visita, de invertir dinero, porque hemos invertido dinero, esfuerzo, recursos, para decir, no, ya no sigo. Sería una locura. Con todo lo que hemos hecho, yo no quiero soltar, yo no quiero dejar de hacer la labor. Así que les quiero animar. La verdad, fui muy bendecido, mi pastora Diana, por la palabra. Dios la bendiga, bendigo su vida, su generación. Mi pastor también, la verdad, bendecido. Recibo, y el Señor me ministró cuando me recordó usted el día que hablamos. Me llevó el Señor rápidamente a recordarlo. Y gracias a mi pastor, porque uno a veces pues pasa por alto o se olvida con el tiempo. Pero gracias doy a Dios por ese recuerdo de ese día. Y la verdad, seguiremos con la ayuda de Dios. Gracias a mi apóstol Jesús. Un honor recibirlo, estar aquí, disfrutar este espacio con usted. A mi pastor César, a mi pastor José también, que es un amigo. Gracias a todos ustedes, iglesia. Yo no sé, mi esposa, quisiera invitarla para que de pronto también ella pueda dar su apreciación y para poder ir terminando. Venga, mi amor, porque sus hijos también quieren escucharla. Venga, muñeca. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Pues la verdad sí, darle gracias a Dios primeramente que nos ha ayudado hasta el día de hoy, y a ustedes que están ahí ayudándonos cada día con su esfuerzo, con su dedicación, y los que están así, los animamos que este año sea un año que sigan así, derechitos, caminando. Los que han dejado de servir, que sigan adelante, que se vuelvan a involucrar. Y pues el servicio en el Señor no es en vano. Dios es el que paga, Dios es el que nos recompensa. Y como dice la palabra en Deuteronomio capítulo 23, 25, a Jehová solo serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Amén. Y quitará toda enfermedad de medio de ti. Si de pronto algunos dicen, pastor, yo no sigo sirviendo porque estoy enfermo. Entonces, ¿qué va a seguir con la enfermedad? Pero el que dice, aunque esté enfermo o enferma, voy a seguir, voy a servir porque no le sirvo al hombre sino a Dios. De repente usted va a ver que Dios va obrando en la medida que usted se dispone y le sirve al Señor. Dios va obrando.
Si lo creen, yo lo creí, lo sigo creyendo. Y los que tuvieron, me miraron cuando los procesos que he tenido en mi salud, yo creo que ni uno me vio quedarme en casa. Siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Y Dios aquí me tiene. Muchos dijeron, no, yo creo que ya ahí en esta se queda. O de pronto fue que pecó. ¿Sí? ¿Qué haría mal? Pero hay que seguir sirviéndole al Señor y Dios ahí se encarga de todo de nosotros, como dice, quitará de nosotros, de en medio de nosotros toda enfermedad. Y que nos bendice, sí. De pronto de pronto usted espere carros, tierras, dinero en los bancos, viajes. No, de pronto no es eso, pero nos bendice teniendo un hogar, teniendo una familia, unos hijos que sean temerosos de Él. Entonces, ese creo que esa es la bendición más grande, ¿no? Que estar llenos de plata y sin la bendición del Señor. O viajes y sin la bendición del Señor. Entonces les animo, mis hermanos, muchas gracias, un abrazo y sigamos para adelante porque pues hasta aquí no se acaba todo. Sigamos para adelante en esta séptima temporada. Dios les bendiga. Se me ha hecho poquito. 7 años. Estamos cumpliendo 7 años. Vamos para la 8ª. Bueno. Ya había perdido la cuenta. Vamos a orar por la iglesia. Amén. Antes de orar, permítame decirles que este sueño nació hace 7 años. Cerramos un ciclo donde en el estanque que me conoció mi hermano, ¿verdad? De ahí donde Dios me sacó. Nos dedicamos nosotros, luego de salir de allí, de aquel ministerio, a trabajar interdenominacional. En ese tiempo que iniciamos a hacer el trabajo interdenominacional, fuimos a visitarlos, estuvimos en una gira en Cali, estuvimos en Bogotá, en varios lugares haciendo la obra y con el deseo de hacer la obra aquí en Acevedo. Pero escúcheme bien, no queríamos nosotros hacer nada, entre tanto Dios nos hablara. Yo quería hacerlo. Mi esposa me decía, si a mí Dios no me habla, no cuentes conmigo. Y entonces yo decía, pero ¿cómo voy a hacer la labor yo, el ministerio, sin el apoyo de mi esposa? No podía. Yo no hallaba qué hacer. Finalmente, en todo ese proceso de todos esos días, fuimos a un aposento en Manantial, en Bogotá. Nos fuimos para Bogotá, mi esposa y yo. Y estando allí, sin que nadie nos conociera, porque puede ser que en mi proceso yo haya ido a estar en un aposento allá donde el pastor Oscar, y el pastor Oscar me había dado una palabra, pastor, vuelve al lugar y Dios estará contigo. No quería que nadie me conociera, pero que Dios usara a alguien que no nos conociera para poder entender y poder discernir que Dios estaba en el asunto. Estuvimos allá en ese aposento varios días donde nadie nos conocía, porque hay que decir que nadie nos conocía. Y estando allí, al tercer, cuarto día de estar en ese aposento, un pastor dijo, yo quiero hablar con ustedes. ¿Era qué día? ¿El cuarto o el quinto? El tercer día. Bueno, como al quinto día, en medio de toda la gente, porque era el cuarto día o quinto, bueno, no me acuerdo. Pero estando allí, nos visitó el pastor y dijo, quiero que vayan conmigo a la oficina. Estamos hablando de Manantial, que es una congregación, un ministerio. Y nos llevaron a una oficina donde el pastor nos sentó, así como están los pastores Oscar y Diana, y el pastor en su escritorio. Y dijo, yo no sé quiénes son ustedes, ni de dónde vienen, no conozco nada, pero el Espíritu, Dios, da testimonio de ustedes.
Y empieza él a soltar una cantidad de palabra, es decir, Dios me muestra cómo han sido ustedes deshonrados, cómo han sido menospreciados, han estado en un lugar y en ustedes se ha influenciado el espíritu de orfandad, y empieza a soltar y a soltar y a soltar, y eso empezó a quebrantar nuestro corazón, porque nosotros estamos pasando un proceso difícil, espiritualmente, ministerialmente. Dios empezó a hablarnos a través del varón y a decirnos todo el proceso que nosotros habíamos y estábamos viviendo. Yo en ese lugar, en ese momento asumí que Dios lo estaba usando, porque luego nos dijo, así les dice el Señor, vuelvan al lugar donde ustedes estaban, continúen con mi obra, que yo voy a estar con ustedes. Esa palabra que acabo de leer, mi hermano pastor, a través de Ageo, esa palabra, Ageo capítulo 2 versículo 5, esa palabra la tomé yo también en ese momento, porque salíamos de un desierto. Y entonces retornamos casualmente un 12 de diciembre, hubo una reunión donde se habían reunido algunos hermanos que habían dejado de congregarse. Y tengo que decir de esto porque algunos dicen que es que yo dividí. No, dejaron de congregarse. Aquí los puedo contar, mi hermano pastor Mauricio, mi hermana María Eugenia, que agradezco su apoyo en sus oraciones y siempre ha estado allí. Entre otros que ya no están. Mi hermano Jimmy, ya no eran más. Y ese día se habían reunido y me invitaron a culto. Ya nosotros teníamos la palabra que Dios nos había dado. Y ese día yo prediqué, finalizando ese día la predicación, les dije, a partir de hoy voy a estar con ustedes, los voy a pastorear y vamos a hacer un equipo, porque a nosotros Dios nos habló acerca de este propósito. Nació allí cielos abiertos para el vino nuevo. Y allí hemos estado sosteniéndonos como viendo al invisible. Dios no nos dijo que esto iba a ser fácil. Hemos sido víctimas de una cantidad de improperios, de señalamientos, pero yo no me detengo en eso. Yo sé a quién sigo, a quién sirvo, y sé quién me llamó, quién es el que nos sostiene. Y yo siempre he dicho que el que milita en esta gracia a través de nosotros es un valiente, es una valiente, porque muchos de los que están aquí los han querido ensañar sin tener nada que ver con nuestro proceso. Pero quiero decirles esto: ánimo, gracias por el apoyo, gracias por creer en Dios, por creer en nuestro ministerio, y decirles que lo que viene de aquí en adelante es mejor. 7 años nos hemos preparado. Yo creo que ya llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Así que doy la gloria a Dios por eso. Gracias doy a Dios también porque el apoyo de mi esposa ha sido muy especial. De no haber sido por ella, yo no había logrado o no habíamos logrado lo que hemos logrado. Sé que hay mucha gente que se quedó. Pensé que no iba a llegar toda la iglesia, pero bueno, probablemente no han logrado abrazar y amar esta causa como sé que usted ha abrazado y ama esta causa.